Viaje en el tiempo. Un recorrido por la historia insurgente y protagónica de la patria grande. Te invitamos a cruzar el hecho histórico con relatos y protagonistas del pasado, presente y futuro, que es hoy. Viaje en el tiempo. Y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción, Simón, ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio la luz a 5 banderas. Simón, la luz a 5 banderas. Simón, que la patria no te guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, comodidad y riqueza. De grandeza se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, sin perseguir la grandeza. Simón, la patria no te guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía. Tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía. En Marruecos lo mataron y en Santa Marta murió. Simón, en Marruecos lo mataron, pero a su pueblo brindó el amor con que lo amaron. El amor con que lo amaron. Simón, que la patria no te guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía. Un hombre de tanta talla siempre a los pueblos sirvió. Un hombre de tanta talla, sentado al lado de Dios, sigue librando batalla. Simón, sigue librando batallas. Simón, la patria no te guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía, Simón. Ok, eso fue Serenata Guayanesa con una de esas canciones extraordinarias que ellos nos han, deleitado por más de 30 años. ¿No? ¿Qué va? Más de 50 años, sí. De esa manera iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema
la Radio del Sur en todo el territorio nacional, en este inmenso territorio latinoamericano y en el universo, porque nos pueden escuchar en Argentina, como nos pueden escuchar en España, como nos pueden escuchar en Ciudad Bolívar, como nos pueden escuchar en Táchira y también en Colombia. Bueno, saben que la Radio del Sur está bajo la presidencia de Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en la coordinación de promoción Samuel Romero, en los controles Alisandra Guevara. ¿Por qué te ríes? Está aplaudiendo Alisandra porque por fin le di su nombre completo. ¿Y quién les habla? Un servidor y amigo, como siempre, Aldemaro Barrios Romero. Barrios Romero, siempre hay que nombrar a la madre, ¿sí? La madre. Tú eres Guevara, Lizardi es la cosa. Bueno, hoy tendremos un programa. Ustedes estaban observando unas imágenes a propósito de la canción Simón Simón de Serenata Guayanesa, que es original de Iván Pérez Rossi, entiendo yo. Vamos a ver aquí el chequeo. Sí, es una gaita de Iván Pérez Rossi, que está contenido en un libro que yo lo tengo guardado con mucho cariño, que se titula Serenata Guayanesa 30 aniversario. Eso fue cuando cumplieron 30 años. Y entonces sacaron un libro y 4 discos, uno de ellos dedicados todos con canciones de Bolívar, muy bello. Y una de esas es esta canción. Bueno, antes de comenzar el tema que hoy trataremos, la materia de la clase de hoy, que será la Carta de Jamaica hoy, oye, tengo que dar 2 informaciones, una triste y otra buena, ¿no? La primera es la despedida de la profesora Mercedes Pérez de Calzadilla, quien fue la madre de Pedro Calzadilla Pérez y esposa de Pedro Calzadilla Álvarez, y una gran amiga, una gran docente. Deja entonces de heredad a sus hijos, sus nietos, a quienes les hacemos llegar, yo diría en nombre de la Radio del Sur, todos los que trabajamos aquí en la Radio del Sur, bueno, nuestras sinceras condolencias por tan triste partida. Y la otra noticia tiene que ver con algo que, si bien no tiene relación con el tema histórico, sí tiene, porque tiene algo de historia. Es un pronunciamiento que ha hecho un grupo de cultores, músicos, poetas, artistas, periodistas de la radio, de la prensa, de las redes, sobre un pronunciamiento que hizo el fiscal general Tarek William Saad hace algunos días sobre el daño que están haciendo los contenidos de algunas canciones que se interpretan a través del ritmo reggae o reggaetón. El reggaetón, que no es un género todavía, porque para ser un género, según los especialistas, se necesita una cierta temporalidad. Bueno, yo que soy medio estudioso de los temas de información, de la gestión de información, contiene una cantidad de elementos que intentan disociar, desestructurar la personalidad, sobre todo de los jóvenes y de los niños, y está haciendo un daño tremendo a la formación personal. Y no se trata de un tema de darle veto, de censurar una manifestación musical, sino de que esa manifestación o esas manifestaciones están siendo usadas para generar violencia estructurada en las personas, y eso lo pueden decir perfectamente los psiquiatras y los psicólogos. Así que este movimiento a este movimiento se han ido sumando una cantidad de personas, y en los próximos días estaremos hablándole más sobre esto. Ayer hubo esa reunión y se va a constituir una mesa técnica de trabajo con especialistas en la materia, psiquiatras, psicólogos, periodistas, comunicadores, gente de ciencias de la información, porque tiene que ver con eso, y también de los músicos, para reivindicar una música digna y edificante, y que los niños nuestros tengan la posibilidad de escuchar algo digno,
como lo hace Serenata Guayanesa. La Serenata Guayanesa, no sé si ustedes han escuchado las canciones infantiles de Serenata Guayanesa, que son muy bellas. Cecilia Todd estaba allí presente ayer, igual que Iván Pérez Rossi, a quien junto con otros colegas le enviamos un saludo afectuoso. Y aplaudimos la iniciativa del fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saad, en este sentido. Quiero saludar a Ana María Hernández, quien estaba ayer y que es una de nuestras usuarias permanentes. Ahorita se debe estar riendo. Ana María Hernández es una extraordinaria periodista de Radio Nacional de Venezuela, compañera. Yo estuve 14 años en Radio Nacional de Venezuela y pude compartir con Elena Salcedo y con otro grupo de periodistas allí, como es Armando Carías, entre otros, ¿no? Se me saltan los nombres. Sé que están escuchando este programa en este momento Ercilia Márquez, que manda un saludo, fuerte abrazo. No sé dónde estará Ercilia, pero sí es bueno que sepan que necesitamos saber de dónde escriben, ¿verdad? Porque así nosotros podemos identificar. Sé que nos están escuchando en Ciudad Bolívar, en España, seguramente en los Estados Unidos, en Cuba nos escuchan, y hasta ellos nuestro saludo. Manuel Lazo, junto con 99 personas, según lo que me da el dato del Facebook Live, están conectados. Quiero recomendarles también el seguimiento o el compartir este programa. Semanalmente sale en YouTube a través del canal @viajeneltiempo 4348. Se los voy a repetir porque ustedes muchos lo han visto, la cantidad de, creo que hay alrededor de 900 visitas al programa, y eso solo en 3 semanas, en 2 o 3 semanas que hemos estado colocándolo en YouTube Live, es una cifra importante. Intentamos hacer un programa que sea atractivo, que sea divertido de alguna manera, a ver cómo nos vemos por aquí, y que constituya una fuente de información en el poco tiempo que tenemos para aprovecharlo, ¿no? Y justamente hoy queríamos hablar sobre la Carta de Jamaica, porque ahí hay 3 fundamentos o 3 lecciones que Bolívar en su pensamiento estratégico o doctrinal nos dejó, y de eso vamos a hablar hoy. Cuando Bolívar escribe la Carta de Jamaica en 1815 tenía 32 años. ¿Cuántos años tiene Wilfredo Rojas? Dime Wilfredo, que nos está escuchando. 29 años. Bueno, más o menos la edad tuya era la que tenía Bolívar. Tenía 32 años. Y era un tipo que tenía una lucidez geopolítica universal que podía incluso, generar un proyecto o una estrategia o un sistema de ideas, como fue la que están suscritas en la Carta de Jamaica. Cuando uno lee la carta, me ha tocado dar clases en pensamiento crítico del Libertador en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Y ello, cuando uno empieza a construir cuál es la doctrina de Bolívar, bueno, hay que leer la Carta de Jamaica, porque es, junto con el discurso de Angostura, los 2 grandes documentos. Está también el manifiesto de Cartagena, están sus reflexiones en distintas cartas, etcétera, pero como documentos síntesis de lo que era el pensamiento de Bolívar está la Carta de Jamaica. Allí Bolívar reflexiona sobre los sucesos que agotaron los proyectos de la Primera y la Segunda República, y entonces replantea sus planes de emancipación. Hay una virtud en Bolívar, o tuvo una virtud Bolívar, que es ser consecuente, persistente, una enseñanza que nos dio Bolívar, ser persistente, no dejarse desanimar por las pequeñas cosas, sino pensar en grande. Mientras en ese momento, en 1815, la corona española había enviado a Monteverde a reconquistar estos territorios, bueno, efectivamente lo hicieron, pero no lo hicieron con la suficiente fortaleza que ya había sembrado Bolívar, y entonces se va a Jamaica luego de los conflictos internos, que incluso la cúpula de la iglesia en el virreinato de Santa Fe desdeñaba de Bolívar, lo descalificaba públicamente. Decía que era un desequilibrado, que esto y lo otro, que no iba para ningún lado. Bueno,
fíjense ustedes, Bolívar hoy día está más vivo que nunca. Y la Carta de Jamaica hoy es, digamos, uno de los documentos fundamentales del pensamiento bolivariano, que no solamente ha hecho, digamos, raíz como la república radical que estamos construyendo, que luego de casi 200 años la retomamos y la estamos reconstruyendo. Bueno, esa cúpula católica que desde Bogotá vociferaba negativamente contra Bolívar, tuvo que quedarse callada después, porque tuvo que darle la razón a Bolívar. Y tuvo que dársela no a la cúpula, sino a la propia cúpula en Roma. El propio Papa consignó las consideraciones que tienen que ver con el reconocimiento de la República entonces. Pero además de eso, hay que reconocerlo, hubo errores, o no errores, sino confrontaciones internas entre el ejército patriota, como las que tuvo Castillo en Cartagena contra Bolívar, y que después, bueno, resultaron negativas, porque a Castillo lo matan, igual que lamentablemente a otros tantos líderes patriotas que, bueno, resistieron hasta que no pudieron, mientras que Bolívar, dándose cuenta que no había posibilidades en ese momento, salió junto con un contingente a Jamaica, prácticamente solo, prácticamente sin recursos, y recuperó entonces el proceso, ¿no? Es importante destacar que los españoles usaron la guerra civil como instrumento para dividir, a través de un conflicto de castas en tierra firme, entre los esclavizados contra los mantuanos, o los mantuanos contra los esclavizados y contra los pardos libres. Eso que los marxistas llaman las luchas de clase, pero posicionándose los españoles para dividir las fortalezas que podían tener la unidad, y que podía haber un enemigo común. No lo vieron, Bolívar sí lo vio y lo suscribe entonces en la Carta de Jamaica. Ahí él hace un diagnóstico general de todas las provincias dominadas por España en el territorio de América Latina, incluyendo México, ¿no? La llamada Nueva España, y hace un diagnóstico con toda la información que contaba, porque eso sí, fíjense, tenía en sus manos información suficiente como para desarrollar este libro, que no es una carta, es un libro, es una carta magna, diría yo, porque es una bitácora de acción que después lo concreta con el discurso de Angostura, y después lo hace concreción con la espada y con el ejército poderoso que construyó en esa marcha que hizo hacia el sur, del sur al norte, del norte al este, en miles de kilómetros recorridos. Pero entonces fíjense ustedes algo interesante, que es que los españoles utilizaron este recurso de los conflictos de casta, y especialmente los realistas como Monteverde, que eran militares ya curtidos en las batallas en Europa, y que, bueno, le dieron la oportunidad de tener los recursos estratégicos o tácticos para poder dominar el territorio no solamente de Venezuela, sino de la Nueva Granada, el entonces Nueva Granada. Ahí es cuando entonces aparece aquel monstruo llamado José Tomás Boves y el otro monstruico llamado Francisco Tomás Morales, que eran verdaderos azotes humanos que no tuvieron consideración absolutamente con nadie y se plantearon una guerra de exterminio, una guerra total. A partir de 1814 la guerra se hizo total, ¿no? Y aprovechando el resentimiento de los esclavizados contra los mantuanos o contra los propietarios, pues generaron un ejército poderoso de irregulares que le dieron batalla a los patriotas y que casi exterminan el ejército. Prácticamente Venezuela quedó como un desierto, solamente mujeres y niños, algunos ancianos, sobrevivieron. Los hombres que quedaban, incluso Bolívar los describe ahí cuando señala, en el caso de Venezuela, que en sus diagnósticos, bueno, que los tiranos gobiernan un desierto y solo oprimen a tristes restos que, escapados de la muerte, dice él en la Carta de Jamaica, alimentan su precaria existencia. Algunas mujeres, algunos
niños, niñas, que escapados de la muerte se alimentan con lo poco que queda. Los más de los hombres han perecido por no ser esclavos. Esa población fue diezmada, y ese impacto que tuvo la guerra en el siglo XIX tiene repercusión en estos días. Fíjense que la población nuestra es relativamente pequeña. Nosotros tenemos una población en un territorio que pudiera contener mayor cantidad de población, pero tenemos 30 y tantos millones. Esa es la población que tiene nada más que la Ciudad de México, y nosotros lo tenemos en todo el territorio nacional. ¿Es bueno o es malo? No, es una consecuencia de una guerra terrible. Pero afortunadamente cuando Bolívar escribe la Carta de Jamaica, traza los planes que luego concretó en el discurso de Angostura. Y este discurso de Angostura lo reseño yo a través de un audio que tenemos contenido en ese libro de Serenata Guayanesa de sus 30 años. A ver, vamos a escuchar a la voz de Bolívar. Este no es obviamente Bolívar, pero es lo que decía Bolívar en el discurso de Angostura luego de escribir la Carta de Jamaica. Escuchémoslo. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Esta expresión de Bolívar está contenida en lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que profesamos. Ese sistema de ideas que es doctrina es la que constituye nuestro devenir político presente y futuro. Es la mayor suma de seguridad social. Eso es lo que está contenido en la Constitución, y eso es lo que el gobierno bolivariano ha estado haciendo en términos de bienestar social. Ahora, Bolívar escribe esta carta en 1815, y esto es lo que escuchamos, fue dicho en el discurso de Angostura en 1819, es decir, 4 años después. Escuchemos la segunda parte de este breve fragmento para que ilustremos lo que estamos hablando. Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. Así es. Totalmente actualizado ese discurso de 1819. Y si ustedes leen el preámbulo, si ustedes leen la Constitución, ¿tú has leído la Constitución? La medio lees. Bueno, no es que yo les recomiendo que la lean, pero que es bueno que la revisen, ¿no? Pero que se lean el preámbulo. En el preámbulo escrito por el poeta Gustavo Pereira está contenido nuestro ser, de cómo somos, por qué somos lo que somos y cómo somos. Entonces, Bolívar en la Carta de Jamaica planea lo que posteriormente se realiza como acción, como realización en el discurso de Angostura. Pero vamos a hacer una breve pausa. Me están pidiendo una pausa aquí a las 25, ¿no? Ahorita, de una, a las 25. Ok, entonces me quedan 30 segundos para conversar sobre esto. Que es importante determinar, no se están mandando me gusta, por allá mensajes, pero no veo de dónde. Ercilia Márquez, ¿de dónde escribe Ercilia Márquez? A ver, les decía que Bolívar en 1815 en Jamaica, rodeado por algunos colaboradores, Tisbe Abreu en sintonía, decía Bolívar, piensa, reflexiona e impresionantemente describe, hace una descripción exactamente de lo que posteriormente hizo, tal cual como lo escribe en la Carta de Jamaica, lo realizó. Y allí está el gran aporte, digamos, desde el punto de vista filosófico, doctrinario,
de Bolívar. Pero vamos a hacer una breve pausa. Sí, aquí en Viaje en el Tiempo, que estábamos hablando sobre la Carta de Jamaica hoy, para luego retomar nuestra conversación sobre este tema en Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur. Ya regresamos. Ya volvemos con Viaje en el Tiempo. Los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. La radio del sur. Diciendo la verdad al mundo. Del sur. Continuamos con Viaje en el Tiempo. Luchó y murió por darnos la paz, que nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, que nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Cuentan que tuvo en su paz lo que salva y lo que aterra, rayo de muerte en la guerra y arco iris en la paz. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la América un trazo y volando casi loco con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo. Con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo. Luchó y murió por darnos la paz, que a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, que a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Alto que en sus rayos daña de sangre patriota el riego, finge una cinta de fuego el blanco de la montaña. Cabalga el dios de la hazaña, Bridón que escarla y relincha, y en él la revienta Cintia. Sube con nuestra bandera a clavarla en la cimera del majestuoso Pichincha, a clavarla en la cimera del majestuoso Pichincha. Luchó y murió por darnos la paz, y a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, que a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Entre mortíferas cargas la diosa fiel de la historia tiene indecisa la gloria en el pantano de Vargas. Ya rompen voces amargas viendo su sueño frustrado Bolívar cuando a su lado titán nuevo en la palestra grita la victoria es nuestra porque Rondón no ha peleado. Grita la victoria es nuestra porque Rondón no ha peleado. Luchó y murió por darnos la paz, que a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, que a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Guerra, muerte al invasor, que pone mano alevosa sobre la madre gloriosa que nos dio el libertador. Suene la voz del honor, arda todo en noble hazaña, donde el cobarde que extraña, que rete a un leopardo inglés, pueblo que postró a sus pies todo el imperio de España, pueblo que postró a sus pies todo el imperio de España. Luchó y murió por darnos la paz, que a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, que a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Esa era Serenata Guayanesa. Así volvemos a Viaje en el Tiempo. Vamos a colocar un momentico aquí la imagen para que los que están viendo ahora en Facebook Live puedan tener noción del estudio de la Radio del Sur. De aquel lado está Alexandra Guevara y aquí está el locutor, digamos el locutor de guardia. Pero acabamos de escuchar una de esas gaitas que es una gaita clásica, es una canción, es un poema clásico, más bien un poema clásico, de Tomás Ignacio Potentini. Oye, a mí me tocó vivir 11 años en Barcelona, Puerto La Cruz, y reconocer quién era Tomás Ignacio Potentini. Y para aquellos que no lo conocen, Tomás Ignacio Potentini escribió este fantástico poema
titulado Gaita Bolívar. Era poeta, periodista, era militar, político, y en 1874-75 Tomás Ignacio Potentini formó parte de un alzamiento contra Guzmán Blanco. Digamos, una partida política militar que liderizaba José Ignacio Pulido y del cual era Tomás Ignacio Potentini parte. En 1879 él se opone a la revolución reivindicadora que propugna el regreso de Guzmán Blanco y bueno, y se alzan pues. Este fue quien escribió esta canción que ustedes escucharon con Serenata Guayanesa desde Bolívar. Y antes de continuar sobre el tema específicamente, yo quería recomendar dos libros. Bueno, uno me lo acaba de regalar ahorita el diputado Fernando Soto Rojas, de Carlos Sierra, Con qué moral, ética y valores para una nueva república. Perdón, para una nueva época. Ética y valores para una nueva época. ¿Con qué moral? Este es un gran tema, ¿no? El tema de la conciencia ética tiene una importancia fundamental en la realización de la gestión de gobierno, pero también en la relación comunidad-gobierno. Hay indudablemente unas valoraciones importantes que reconocer en este sentido. El otro libro es La campaña de Maracaibo y su incidencia en la liberación del sur, que acaba de ser publicado por el Centro de Estudios Simón Bolívar y cuyo autor es William García. William García es un historiador, es docente, cronista del municipio de Tinaco, en el estado Cojedes, miembro de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, y ha escrito este libro que, por cierto, nos lo hizo conocer, digamos, en discusiones y en su ponencia en el simposio que se realizó recientemente en Maracaibo, pero que aquí está contenido este trabajo. Es un trabajo, prácticamente un trabajo de grado, excepcional investigación sobre la toma militar de Bolívar y todas las operaciones que tuvieron que ver con algo de la campaña libertadora, que pocas veces se señala, como es la campaña de Maracaibo y la batalla naval del lago de Maracaibo. Este libro debe ser leído. La campaña de Maracaibo y su incidencia en la liberación del sur. Hoy estamos hablando de la Carta de Jamaica y estamos hablando de algo que sucedió hace más de 200 años, pero que nos da algunas lecciones importantes si uno reflexiona con calma sobre esto. Las guerras civiles siempre han sido un recurso táctico que tienen los dominadores para controlar territorios, ¿no? Poblaciones. Y en este caso, lo que ocurrió con el ejército libertador y con el ejército realista fue la provocación de una guerra civil que digamos, dio al traste, debilitó la Primera República, debilitó la Segunda República, pero Bolívar se dio cuenta y en la Carta de Jamaica está este análisis, este diagnóstico de lo que significó eso. Ahora, ¿eso ha ocurrido más recientemente? Sí, han intentado, pero no han podido. No han podido los realistas de estos tiempos. Y eso es parte de lo que yo quisiera compartir con ustedes. La primera lección de Bolívar en torno a este tema de las guerras civiles como uso táctico para dividir a la población, para destruir las bases fundamentales de la existencia de una república radical popular. Bueno, es parte de la estratagema. Bolívar lo escribe en la Carta de Jamaica y dice: nuestra división no es extraña. Por tal es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente entre dos partidos, conservadores y reformadores. Eso lo dice en la Carta de Jamaica. Pero cuando uno reflexiona, uno dice: oye, Bolívar dijo esto, pero pensando en la necesidad de mantener la unidad patriótica, la unidad del ejército, en ese entonces el ejército libertador, pero eso nos remite a hoy día. Si nosotros los venezolanos no estamos unidos, incluso aquellos que no comulguen con las ideas del chavismo, ¿verdad? Bueno, pueden ser libres de pensar lo que quieran, pero que no agredan a la patria. Es decir, que defiendan la patria. Sí, que crean lo que Bolívar dijo. Sí.
Bueno, y bienvenidos aquellos que son afectados por un enemigo común, como por ejemplo lo que nos ha ocurrido a nosotros con todo este desastre que han intentado hacer o destruir este país, ¿no? Y eso incluye, oigan, a los indiferentes, que Bolívar llamaba a los indiferentes mojigueros o algo así, eran moderados, los moderados, ¿no? Incluso incluye a los conservadores, porque hay mucha gente que despotricaba contra el chavismo y que perdieron sus empresas, no por culpa del chavismo, sino por toda la afrenta contra la economía venezolana que impuso los Estados Unidos o que ha estado imponiendo los Estados Unidos. Esa es la segunda enseñanza, que debe haber una unidad para un enemigo común. Es que hay que percibirlo. Cuando a mí me dicen, no, que el tema del salario, no es el enemigo, no es el salario. Está bien, es un derecho constitucional el tema de la reivindicación salarial y todo eso, pero ese no es el problema es el malvado dólar o el dólar malvado. Porque ¿qué hace uno con que le den un salario si hay todo un sistema de agresión a través del dólar paralelo? Sí, que disminuye la capacidad adquisitiva tuya, mía y de todos. Entonces vamos a estar claros, hay quienes utilizan esa matriz para engañar a la gente y decir, mira, la culpa es del gobierno porque no, puro ñañé, no dicen nada. Pero cuando le dicen, no, pero es que la razón es el dólar negativo, el dólar paralelo. Por eso es que es necesario que se imponga o se use una moneda distinta al dólar que no permea hacia la negatividad. Bueno, los que no quieran creer esto, la ignorancia es gratuita, pero solamente revisen y hagan un análisis de esto. Eso, de alguna manera, Bolívar lo tenía muy claro en términos de la unidad patriótica. Esa es la segunda enseñanza. La tercera enseñanza, en la Carta de Jamaica, indudablemente es la lucidez que tuvo el Libertador, la claridad para entender la geopolítica de ese momento, pero la geopolítica de ese momento es la misma geografía actual. Estos países no han cambiado de geografía. O sea, son los mismos ríos, son los mismos recursos, quizás no la misma gente, pero somos los mismos de ayer, de alguna manera. Los Guevara, ¿de dónde es tu familia, Lisandra? ¿De aquí de Caracas? ¿De dónde? De los Altos Mirandinos. Seguramente algunos de esos Guevara estuvieron, a lo mejor tus antecedentes, en el Ejército Patriota. Es muy seguro. Como lo tuvo mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo se llamaba Buenaventura Barrios Alfaro y estuvo al lado de la gente de Bermúdez y en la campaña de la División de Oriente. Lo sé por documentos. De manera que no es distante que de repente algunos de ustedes que me están escuchando ahorita, Abreu o la otra persona que me mandó un mensaje, Ana María Hernández, Ercilia Márquez, algunos de esos Márquez seguramente fueron parte del Ejército Patriota, porque no hace mucho tiempo y 200 años no es mucho. Entonces la tercera enseñanza del Libertador que nos describe, es que él se empina sobre el horizonte para entender que esta es una gran nación. Por eso su lucha fue continental. Y ahora, obviamente, cada país, estos países se dividieron, pero debe mantenerse un hilo de integración latinoamericana. Afortunadamente, Colombia regresó a la justicia y el presidente Petro ha podido equilibrar ese gran barco que es Colombia. ¿Sí? Nos quedan 6 minutos, me dice Alisandra. Entonces, en estos momentos, nosotros, partiendo de lo que dijo Bolívar en la Carta de Jamaica, nosotros ahora, en este momento, estamos transitando una situación quizás distinta a la que vivió Bolívar, pero con patrones imperialistas similares a lo que trataba de imponer España. Hoy es Estados Unidos. Y a pesar de que los hemos derrotado, primero derrotamos a los españoles, pero desde el año 2002 hemos estado derrotando a alrededor de 5 presidentes de los Estados Unidos. ¿Ustedes no se dan cuenta de eso? Que han sido derrotados. Nosotros seguimos aquí, seguimos peleando por la dignidad nacional.
Se fue Bush, se fue Clinton, se fue Obama, derrotamos a Trump y ahorita estamos derrotando a este señor mayor, que con todo respeto se llama Biden, que ahora ha designado un hombre para lidiar con Venezuela, como si nosotros fuéramos de Lidia. Si ellos quieren tener petróleo, que lo compren a precio justo, que los paguen como debe ser. Entonces, hay el espíritu del diálogo del que hablan ellos. Yo abogo por el diálogo, pero yo no creo en ellos. Es mentira. En el fondo no creen en eso. Y eso lo puede decir la misma señora María Corina Machado, que se ha vuelto a convertir en un recurso para intentar implantar un Estado paralelo. Y ya tienen la consigna hasta el final. La consigna de ellos es hasta el final. ¿Cuál final? Si esto no termina nunca. ¿Qué final? ¿Van a acabar con el país? ¿Lo van a implotar? ¿Qué quieren hacer? ¿Generar más violencia? No estamos de acuerdo con eso. Entonces, por eso es que hay que revisar los documentos fundamentales de Bolívar, como la Carta de Jamaica, para poder entender nuestra realidad hoy día. Es decir, eso es un poco lo que hacemos en Viaje en el Tiempo, que es recorrer el tiempo, traer la información a nuestros días y ver qué relación tiene una cosa con la otra. 3 lecciones: la unidad patriótica, la unidad del pueblo venezolano, la integración latinoamericana, y entender que las guerras, la violencia, las guerras civiles como la que ha intentado imponer los Estados Unidos en Venezuela, son negativas, que no dejan luz para entender el futuro de este país, que son esos jóvenes como Alisandra Guevara, como usted, que realmente... Yuri Galarza, qué bueno, Yuri Galarza nos está escuchando desde México. A ver, vamos a ver este mensaje porque este es interesante. Pero un fuerte abrazo desde la ciudad de Juárez, Chihuahua. Gracias, estimadísima amiga. Tatiana Villegas están conectadas. Tatiana, qué bueno, un abrazo fuerte para ti, Tatiana, compañera. Bueno, así hemos concluido el programa del día de hoy. No olviden ustedes seguirnos a través del canal YouTube. Es @Viaje en el Tiempo pegado. Sí, Viaje en el Tiempo 4348, para que ustedes puedan a sus hijos darle información histórica que de interés, pues, y divertida, porque este es un programa divertido. Nosotros somos medio feos, pero hacemos lo que podemos para divertirlos a ustedes de manera entretenida y edificante. Hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en la coordinación de programación, un señor que se llama Samuel Romero, y también está Wilfredo Rojas. En los controles, la señorita Guevara, y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, quien se despide con la gratitud para todos los que nos sintonizaron. Y para continuar en esto, vamos yo les recomiendo un documental bien bueno, que haciendo la producción de este programa lo conseguí. Es un documental de Ángel Palacio, ¿saben? Los que conocen a Ángel Palacio saben la trayectoria de Ángel Palacio como cineasta, que se llama Carabobo, Caminos de Independencia, que fue producido por la Universidad Militar Bolivariana. Ahí hay hallazgos nuevos sobre lo de Carabobo. Repito, se llama Caminos de la Independencia, producido por la Universidad Militar Bolivariana. Y nos vamos a despedir con un poema de Alberto Arbelo Torrealba, dedicado a Bolívar, titulado Por aquí pasó compadre, interpretado este joropo por Serenata Guayanesa. Un abrazo, nos vemos.